Pocos recuerdan que el doctor Ilia fue electo gobernador de Córdoba en 1962, unas elecciones muy complicadas que fueron las que provocaron la caída de Frondizi, porque en Buenos Aires había ganado la fórmula Flaminia Anglada, que era la fórmula de Perón, la fórmula que propiciaba a Perón desde el exilio, y que Frondizi, un poco harto de los planteos militares, justamente por la apertura hacia el peronismo, decide jugarse la última carta. Cuando el peronismo gana efectivamente esas elecciones de 1962, los planteos militares son terminantes, son finales, y Frondizi es derrocado y previamente debe anular esas elecciones y como consecuencia el electo gobernador de Córdoba, Arturo Humberto Ilia, no puede asumir. Es interesante pensar que en ese contexto de país vendrá el gobierno de Guido, los azules y colorados, aquel ridículo enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas con muertos que por supuesto van a ser colimbas, no oficiales, entre aquellos grupos que tenían que ver con qué hacer frente al peronismo. Por un lado los azules, con una actitud un poco más moderada, que era que el peronismo participara de alguna manera muy acotada a la vida política para no arrojarlo a los brazos del marxismo, como decía un general de inteligencia como Ciris Villegas, y los colorados que no querían saber absolutamente nada con ninguna participación del peronismo en la vida política. Y digo absurdo enfrentamiento porque esto termina en un violeta, en una mezcla de azules y colorados, con un general que comienza siendo azul y termina siendo muy colorado, que va a ser el general Juan Carlos Onganía. Es decir, que va a ser también el comandante en jefe durante el gobierno de Ilia y que le va a marcar el paso al doctor Ilia. Es decir, que Ilia asume en un contexto muy complicado, sabiendo los riesgos que corría, porque veníamos del golpe de Frondizi, amenazado por los cuatro costados, y sin embargo, haciendo gala de una gran valentía, va a tomar medidas muy audaces, como por ejemplo una de las primeras, la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi con compañías norteamericanas e inglesas, evidentemente una medida muy fuerte que lo enfrenta con grandes intereses internacionales, ingleses, norteamericanos, nada menos que con Rockefeller y con toda su influencia en la Casa Blanca. Es decir, que este hombre se anima, a pesar de su imagen, a llevar adelante proyectos interesantes, a mantener una política internacional autónoma e independiente. Como médico que era, además, y asesorado por un excelente sanitarista como el doctor Oñatibia, se anima a sancionar una ley de medicamentos realmente revolucionaria que limitaba el vademecum, que pedía expresamente la composición de los medicamentos y que ponía en aprietos a los grandes laboratorios farmacéuticos que también le van a hacer la contra muy fuertemente al doctor Ilia. Todo esto pasó en un breve periodo de tiempo, en 3 años, en un momento que la Argentina tuvo una gran oportunidad y que sin embargo el egoísmo del poder económico nacional y aquel partido militar le hicieron la vida imposible, y también el sector sindical peronista más ortodoxo, encabezado por Bandor, que estaba peleando una interna dentro del peronismo, es decir, ser el nuevo Perón, aquel neoperonismo, el peronismo sin Perón, y los platos rotos los terminaba pagando el doctor Ilia. En el año 62, llegamos al año 62, él fue candidato a senador, también en el año creo que, no me acuerdo mal, 53 o 54, y pierde por 200 votos. En el año 53-54, en plena época de apogeo del peronismo, pierde por 200 votos en la provincia y no alcanza la senaduría, diríamos. Bueno, sigue militando siempre en el radicalismo, obviamente, y llega las elecciones del 62, en donde sin proscripciones, esto es muy importante que la gente lo vea, lo reconozca y lo tenga en consideración, porque siempre se ha hecho de la proscripción un elemento prácticamente que desdibuja a don Arturo. Sin proscripciones, en el año 62 le gana el peronismo en Córdoba mano a mano, cuando Framini gana la provincia de Buenos Aires, la cual es intervenida por el doctor Frondizi, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la provincia de Córdoba. Y ahí nace, diríamos, prácticamente su candidatura presidencial, diríamos. Su candidatura presidencial no es nada improvisado, es decir, es toda una secuencia, una consecuencia lógica de su vida, de su obra, de su conducta, de su conocimiento. Es decir, que llega a la presidencia de la República realmente conociendo los problemas de cada una de las zonas del país. No es un improvisado en la política y llega con una plataforma que es de la Unión Cívica Radical, que precisamente uno de los ítems
fundamentales de esa plataforma es que si se asume el gobierno, lo primero que se hará, o una de las primeras medidas que se tomará, es no solo la anulación de los contratos de petróleo, porque eran nulos de nulidad absoluta, que habían sido realmente discutidas en el Parlamento Nacional. Ojalá, yo estaba viendo últimamente que hay una especie en Canal 3 se está haciendo una locución a Frondizi. No me parece mal que le hagan un homenaje a Frondizi, me parece perfecto, pero que cuenten toda la verdad del gobierno de Frondizi, por qué se anularon los contratos de petróleo, porque no fue un capricho de don Arturo, sino para ejercer realmente la soberanía nacional, porque la epopeya del petróleo la dan 3 personas en la Argentina. 3 personas en Argentina: Irigoyen, Mosconi y Arturo Illia. Esta es la verdad para reinstalar, digamos, y manejar los verdaderos recursos críticos y no renovables que es el petróleo. Es un tema a discutir, yo estoy dispuesto a discutirlo con cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier frente, en cualquier terreno, porque lo conozco perfectamente, lo he estudiado a ciencia cierta. Así que no fue tampoco una medida de improvisación, sino que fue una medida que fue tomada con conciencia y predeterminada, y además un compromiso con el pueblo, porque esa fue una de la plataforma. La otra medida de la plataforma que se tomó y que fue muy, muy importante fue la ley de medicamentos. Se dijo de la ley de medicamentos, lo que era más era médico. Él conocía perfectamente la salud, y para él era fundamental. La educación y la salud fueron 2 temas fundamentales en su gobierno. Diríamos petróleo, salud y educación. El trípode de su norte, diríamos, que sabíamos muy bien. Incluso él hace la ley del Plan Nacional de Alfabetización, que es muy importante, y en los recursos, porque él valoraba mucho el trabajo del maestro como del médico, es decir, los recursos humanos, como los conocía, e incluso la prosperidad que tuvo en el ámbito académico. Es decir, además el respeto a la universidad. Él conversaba todas las semanas, o se reunía con los decanos de todas las universidades del país, una vez por semana, no una vez cada un año, una vez por semana o cada 15 días. Él se reunía una vez por semana también con la Academia Nacional de Ciencias, en la cual tuvo una participación fundamental. Todos los héroes estos anónimos, de la cual yo le puedo hablar, ellos tuvieron una participación fundamental en la creación, en la instrumentación y en la concreción de la ley de medicamentos, que fue tan importante para el país. Él llegó con un 25 y fracción % de los votos, pero quien le proseguía eran los votos en blanco, a los cuales había adherido tanto el peronismo, que era la principal fuerza política, como el MIT, que era una pequeña fuerza, pero también hizo su aporte en los votos en blanco. Estos sacaron el 19 y fracción %. El 25 y fracción que sacó el doctor Illia parece poco, pero de todas maneras son 3 puntos más de los que llevaron a la presidencia al doctor Kirchner. Y además hay que recordar que en aquel entonces la elección no era directa sino indirecta, y que en el colegio electoral Illia tuvo una abrumadora mayoría de electores que lo consagraron muy por arriba de los 239 electores que hacía falta para elegirlo presidente. Hizo un gobierno absolutamente democrático, derogó la legislación represiva, nunca puso el estado de sitio, no tuvo presos políticos, la libertad de prensa era absoluta. Yo quisiera decirle que para mi generación en aquel entonces aprendimos lo que era democracia, la democracia realizada desde el gobierno bajo la presidencia de Arturo Illia. Hasta el momento no la habíamos conocido democracias condicionadas, vigiladas, en fin, de alguna manera, no sé hasta qué punto se les podía llamar democracias, eran democracias en su origen, pero bueno, después deslegitimadas por las prácticas que empleaban de autoritarias. Nadie me puede desmentir, y yo lo invito desde acá a cualquiera que diga que no se cumplió lo que se prometió. Se hizo exactamente lo que se había prometido. Una de las cosas que se prometió y que se hizo
fue levantar la proscripción del peronismo. Era la única forma de levantar la proscripción del peronismo de esa manera, de esa forma, como él la hizo. Es decir, la participación ciudadana realmente sin ningún tipo diríamos, de restricción. Tan es así que durante su gobierno es uno de los pocos, por no decir cuasi el único, y no quiero equivocarme, que no tiene estado de sitio en el país, que no decreta ni el plan Conintes ni estado de sitio, porque todos los gobiernos anteriores tuvieron estado de sitio. Perón tuvo estado de sitio, Frondizi tuvo estado de sitio, plan Conintes. Es decir, con una realmente muy difícil situación, porque obviamente tenía en contra los grandes sectores obviamente monopólicos de este país, sobre todo los farmacéuticos, los grandes sectores petroleros a las cuales obviamente él tocó, sin duda, una de las, creo yo, elementos de su caída fue eso. Y ya llegó al gobierno con la proscripción del peronismo, pero él prometió levantar la proscripción y cumplió. Tan es así que en las elecciones del 65, si mal no recuerdo, el peronismo ganó, superó a la Unión Cívica Radical del Pueblo en 200.000 votos. Y había un bloque peronista de 50 y tantos legisladores. Él no tuvo buenas relaciones con el general Juan Domingo Perón porque, bueno, el peronismo quería derrocarlo a Illa. El plan de lucha de la CGT era un índice y después se vio con el apoyo explícito que dio el peronismo al golpe de Estado para instaurar la dictadura de Juan Carlos Onganía. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado una magnífica esperanza. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.